Bueno, hay un contexto histórico en el conflicto de Arica. Esto es un muy resumen de lo que es la situación de contaminación que ocurrió. Fundamentalmente, la contaminación que ocurre, bueno, nosotros sabemos que en la zona norte del país hay una contaminación de base, pero que es natural, que es la cantidad, por ejemplo, de arsénico y otros minerales que hay en el suelo, y en el suelo y por tanto en las aguas, en el aire, en el polvo en suspensión. Pero aquí nos vamos a referir a las fuentes antrópicas de contaminación, que son las determinadas por acciones que han realizado las personas que han generado esta contaminación. ¿Ya? Este es el mapa, el sector del puerto de Arica. Está el sector de Maestranza, donde se describe la mayor contaminación, que es la zona que está cercana a por donde pasa el ferrocarril. Y en esta zona, que en la época que se dejaron los desechos, había poca población, estaba bastante alejada de la actividad urbana. Sin embargo, al pasar los años, cuando la población se fue extendiendo, la extensión territorial de vivienda se fue extendiendo en la ciudad, esto pasó a tener contacto con las personas, con las personas que vivían, transitaban o tenían que, por distintas razones, acercarse a esta zona. Aquí está el sector de Maestranza, donde está alrededor del tren, y aquí está el sector de Promel, donde estaba la mayor magnitud de los desechos que fueron dejados ahí. Bueno, hay una tremenda historia en que la población empezó a reclamarle a las autoridades que estaban todos estos desechos y que estos desechos a su vez que estaban muy contaminados con metales, con altas concentraciones de metales, les estaban produciendo problemas de salud. Promel es una empresa que es procesadora de metales y ellos recibieron estos residuos. Por lo que entiendo, ellos recibieron también un pago por recibir estos residuos. En la práctica se transformaron en un territorio donde se dejaban estos residuos, se botaban, pero en la práctica como se guardaban estos residuos, por lo cual ellos recibían un financiamiento. ¿Ya? Las primeras declaraciones que se hicieron es que no había niños contaminados con plomo en Arica. Esto fue en el año 98. Se realiza evaluaciones, se mide, hay 3.000, casi 4.000 personas afectadas, se toman muestras para plomo, que son alrededor de 558, se toman muestras también para arsénico, estas son muestras sanguíneas, ¿no? Las de plomo, plombemia, y las de arsénico son muestras de orina. Estos son los valores de arsénico que se encuentran en las muestras, y estos son los niveles de plomo que se encuentran en las muestras. Se va avanzando después del año 2000 y se genera un protocolo de atención clínica para los niños, esto en respuesta a los reclamos que realiza la comunidad y a los problemas de salud que refieren con más frecuencia. Entonces se realiza este protocolo de atención clínica para que sean evaluados en la red pública de salud, con atención dermatológica, atención pediátrica, atención neurológica infantil, que dice relación con los problemas de salud que más frecuentemente están relacionados con la exposición al plomo y algunos de los metales que están en este contenido, y también con los niveles de arsénico, ¿ya? El año 2003, la Municipalidad de Arica implementa lo que se llamó como la clínica del plomo, donde se atendía a población, fundamentalmente niños, pero también adultos, que en teoría habrían estado contaminados, expuestos a plomo en el ambiente.
lamentablemente no cumplieron con todas las exigencias que establece la autoridad sanitaria y por lo tanto, al no cumplir con los estándares mínimos, no logró conseguir su autorización sanitaria. Después se realiza, en el año 2009, aparece en un programa en los medios de comunicación, donde se hace una amplia investigación. Esto fue en el año 2009 ya, cercano al 2010. Se realiza una amplia investigación periodística, investigan un poco lo que es la historia de los desechos de Promel, y también se investiga a la ciudadanía, se entrevista a muchas personas, se buscan antecedentes en los centros de salud, y por lo tanto esta situación del plomo comienza a tener una relevancia comunicacional, la gente se organiza, se fortalece su actividad ciudadana, reclaman al Estado, que no, en todos estos años que ellos han estado planteando que hay contaminación, no se les ha escuchado, no se les ha tomado en cuenta, no hay una atención de salud especializada para lo que ellos describen. Se intentó hacer esta clínica del plomo en Arica, pero que al final nunca se oficializó. Hay una cantidad de debate también respecto al tema de la contaminación en la ciudad. Y se comienzan a hacer algunas investigaciones, algunos estudios, Ministerio de Salud, en conjunto con otras instituciones del Estado, también se involucra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se involucra la SECPRES, etc. Estos son algunos de los antecedentes de los reclamos que hacían los vecinos respecto de la contaminación que se daba en Arica por Promel. Entonces ellos plantean que aumentan las muertes, que se enferman de muchas patologías, atribuyen muchos de los problemas que tienen a esta suerte de contaminación que hay en la ciudad. Las víctimas de la contaminación por residuos tóxicos. Hay marchas, hay tomas de la intendencia. Y, por tanto, la respuesta del Estado fue organizar distintas instancias del gobierno, de los ministerios, que tienen alguna relación con el tema. En esta época todavía no estaba el Ministerio del Ambiente, pero estaba la CONAMA, que tenía que ver con los temas de impacto ambiental, más el Ministerio de Salud, por supuesto. Se trabaja con la gente de la región, con la gente de la intendencia, también con las organizaciones de los vecinos, y se define un plan maestro para intervención de zonas contaminadas por polimetales en la ciudad de Arica. Desde el año 2009, entonces, se han realizado acciones de mitigación y remediación en los sectores definidos como contaminados por la autoridad ambiental. Asimismo, Salud implementó el Plan de Salud en Polimetales. Y se inaugura algo que es un centro de salud, muy parecido a un centro de salud tradicional, pero con el enfoque de abordar y absorber y tratar en forma más especializada a las personas que refieren distintos tipos de problemas de salud asociados con la exposición a estos múltiples metales. Y tenemos entonces aquí cuando se comienza la instalación del Centro de Salud Mental, y acá tenemos cuando ya se está inaugurando este Centro de Salud Ambiental en el año 2010. Para los que viven en Arica, no sé si conocen este centro, no sé si han tenido la posibilidad de visitarlo. Yo tuve la posibilidad de visitarlo por ahí por el 2014, me parece, o quizá un poquito antes, y cuenta con profesionales que están destinados específicamente a ello. Tenía un médico que era un toxicólogo, tenía personal de salud, allí además de atenderse la consulta espontánea por problemas de salud de tipo agudo que las personas atribuyen a esta contaminación.
Dado el plan de Arica, también se hace seguimiento constante en el tiempo de los niños, fundamentalmente. Se les cita cada cierto tiempo a través de un protocolo, una guía clínica que se elaboró en el Ministerio de Salud, entre la División de Políticas Públicas, Saludable y Promoción y la División de Control de Enfermedades, más el Departamento de Epidemiología. Se hace una guía clínica que dice cómo se tienen que tomar los exámenes, qué seguimiento se tiene que hacer, cuáles son las probables patologías que están asociadas con este tema ambiental. Y de acuerdo a esta guía clínica, se realiza un seguimiento, un monitoreo de la salud de las personas que están en esta situación, como les decía, particularmente de los niños, y se define en este protocolo cada cuánto tiempo se tiene que controlar, qué exámenes periódicos hay que hacerle, y en el caso que desarrollen alguna de las patologías que están descritas, qué tipo de tratamiento, qué tipo de evolución pueden tener. Este plan, en verdad, aparte del tema de la evaluación de salud, tiene diversos otros aspectos que se consideran, desde aspectos reparatorios hasta aspectos habitacionales y, por supuesto, el tema más importante, que es el tema de remediación ambiental y la vigilancia de la salud de las personas. Entonces, como les decía, hay una atención clínica especializada. Se contrata un médico toxicólogo. Aquí aparece el doctor París, en su época que no era ministro, pero como ustedes deben saber, él es un toxicólogo bastante reconocido. Él fue el fundador del CITUC, él fue el director del CITUC por muchos años también. Y bueno, realizó algunas capacitaciones, acudió a la ciudad de Arica, participó en el Centro de Salud Ambiental de la ciudad de Arica, pero obviamente no trabajaba en el Centro de Salud de Arica, pero prestó colaboración, capacitación al personal de salud que allí trabajaba. Entonces se genera un marco regulatorio, que es la Ley 20.590 del año 2012, que incluye este programa de intervención multisectorial, que incluye una autoridad coordinadora y define cuáles son las sustancias de interés. Porque estamos hablando que hay varios tipos de sustancias que pueden estar involucradas. En el programa de intervención multisectorial se define que los aspectos más importantes que hay que abordar es el tema de salud, vivienda, medio ambiente, educación y desarrollo social. En cuanto a la autoridad coordinadora, está el cumplimiento de los programas que establece esta ley 20.590, tiene que hacerse cargo de que se cumplan las acciones, tiene que definir quiénes son los beneficiarios de esta ley. Ahora, para definir a los beneficiarios hay criterios epidemiológicos, porque en la práctica también había que establecer quiénes eran las personas que sí estaban expuestas. Por lo tanto, hay varios criterios epidemiológicos que considerar para poder tomar esa definición. De allí los estudios epidemiológicos que se hicieron en la región. Determinar los mecanismos de acceso a estos beneficios. Y las sustancias que se definieron que eran las que había que investigar: el plomo, el arsénico, el mercurio, el cadmio y el cromo. El 2012 también se establecen las guías clínicas. Hay un reglamento que aparece en octubre, que se oficializa en octubre del 2013 y uno en septiembre del 2014, que establece cuáles son las responsabilidades del sector salud. Dentro de las responsabilidades más importantes, la de implementar el programa de detección, control y tratamiento de los efectos de la contaminación en la población afectada y realizar el programa de seguimiento de salud. Como ustedes pueden haber visto, desde el año 2009 se realizaron las primeras acciones. Al principio se generó una atención que no fue autorizada por la Seremi porque no contaba con todos los criterios. Luego se empezó a hacer atención médica, tratando que fuese relativamente especializada. Se ordenaron algunos exámenes que había que hacer, algunos exámenes de salud, y se siguió con el seguimiento de las personas también. Sin embargo, no fue hasta el año 2012
en que se estableció de manera formal y ordenada qué es lo que había que hacer desde el punto de vista de las acciones en salud para el seguimiento de la salud de estas personas. Entre las responsabilidades del sector salud, entonces, estaba fiscalizar y realizar la vigilancia sanitaria de polimetales en agua de consumo humano, los alimentos distribuidos en la ciudad de Arica y en los ambientes laborales, la implementación de una guía de vigilancia para la población general expuesta a polimetales, implementar un programa de detección, control y tratamiento de los efectos a la salud causados por los polimetales, establecer una guía de vigilancia en trabajadores y extrabajadores expuestos a polimetales. Recuerden que tenemos, aquí están los dos aspectos considerados. Los trabajadores que eran de Promel y los trabajadores que eran de la empresa de ferrocarriles. Entonces, en primer lugar, había que definir cuáles son los trabajadores que íbamos a definir como expuestos a esta condición de contaminación. Y por otro lado está la población general, la población aledaña, o con los distintos criterios que había que definir desde el punto de vista epidemiológico para definir cuál es la población general que está afectada. Entonces son dos grupos poblacionales, los trabajadores y la población general. Y se desarrolla y se lleva a cabo una guía de salud para cada uno de estos grupos poblacionales. Por otro lado, se debe realizar estudios epidemiológicos de los efectos en salud por exposición a polimetales en población general y en trabajadores. Se debe implementar sistemas de información que permitan la vigilancia de la población expuesta a polimetales y se debe implementar un laboratorio de salud pública ambiental. Esto significa un lugar especializado que cumpla con criterios de calidad, donde se realizan los exámenes de las personas, pero también se realicen los exámenes ambientales que son necesarios de realizar para poder cumplir con estos estudios ambientales. Para el desarrollo de guías clínicas, con un trabajo sistemático, se generó un comité de expertos del Ministerio de Salud que sirve para la aplicación solo en la ciudad de Arica, porque se elaboró en el contexto de la situación específica de contaminación que hay en esa ciudad. Y también recogiendo cuál es la percepción de la comunidad, escuchando a la comunidad y recogiendo cuál es la percepción que ellos tienen y cuál es el valor que tiene para ellos este servicio de salud ambiental. Eso en forma muy resumida la situación de la comuna de Arica por polimetales. Les voy a comentar ahora la situación de la exposición de niños en la escuela de La Greda. Deben haber también visto esto en los medios de comunicación. La comunidad se organiza, reclama por malos olores, por una situación de contaminación constante, también y particularmente por un episodio crítico que hubo de intoxicación, o por lo menos sí lo atribuye la población, de una intoxicación de los niños de una escuela en La Greda, que se atribuye como una exposición a SO2 en el sector de La Greda de la comuna de Puchuncaví. Y en forma masiva acuden a la red de salud con síntomas de intoxicación. Este es el escenario ambiental. Puchuncaví es una comuna que tiene, como ustedes deben saber, muchas fuentes productivas, varias de ellas contaminantes, tiene mucha relación con la industria de la minería, porque ahí hay alojadas refinerías,
El escenario ambiental entonces está relacionado con la producción energética. Aquí están las fundiciones de cobre, hay centrales termoeléctricas, carbón y gas, hay almacenamiento de gas natural, carbón concentrado y petróleo, embarque y desembarque de materiales, están también las cementeras y también hay industrias químicas. Este es el barrio industrial de la costa norte de Valparaíso. Y aquí se pueden ver las distintas fuentes que hay, las distintas empresas. Aquí está, por ejemplo, Puerto Ventanas, aquí está Codelco Ventanas, está Oxiquín también, está el terminal de gas licuado de Quintero acá, aquí hay una Shell, donde está, y la Copec, y está el embarque y desembarque de combustible. Ustedes pueden haber visto que está ENAC también, que han habido algunos derrames en la zona costera producto del transporte de estas sustancias combustibles. Bueno, acá hay otras oficinas de NAP. Como pueden ver, bueno, aquí están los cementos Bio. Hay una cantidad de empresas y de industrias que tienen características de contaminante y varias de ellas de peligrosas por el tipo de materiales que utilizan. Y esta fue entonces lo que ocurrió. Existe una contaminación con azufre en Escuela La Greda que deja 31 niños intoxicados. Esto fue el año 2011. Esta es la escuela, la foto de la escuela. Entonces, hay un pic de azufre, se registran 31 niños, 7 profesores y 2 apoderados intoxicados de la Escuela La Greda de Puchuncaví y están siendo atendidos en el consultorio de Las Ventanas. Además, describen primero la ocurrencia de un muy mal olor y posterior a este mal olor empiezan con estos síntomas: dolor de cabeza, vómito, dificultad respiratoria, y entonces acude y consulta a este grupo de 31 personas. 31 niños más los adultos que consultaron. Aparece obviamente en los medios de comunicación. Hay el informe que revela contaminación en todos los colegios de Puchuncaví. También hay un aspecto de cuando ocurren estas situaciones de contaminación ambiental, que muchas veces pasan varias cosas. En primer lugar, que el Estado lamentablemente ha tenido una reacción tardía a las situaciones de contaminación ambiental que afecta a las poblaciones. Entonces, lamentablemente no ocurre muchas veces porque el propio Estado, la propia estructura del Estado, haga las evaluaciones, descubran estas situaciones, se tomen los planes de descontaminación, sino que muchas veces es una respuesta a los reclamos de la ciudadanía. En ocasiones ciudadanía organizada, en otras ocasiones no. Pero por lo tanto, como es una respuesta a los reclamos de la ciudadanía atribuye en ocasiones problemas de salud, los atribuye a contaminación de las empresas, que muchas veces no calza con la evidencia científica disponible, no calzan los hallazgos en salud con las situaciones ambientales que describen las personas. Y se da también este estado de conmoción ciudadana, los medios de comunicación que también aportan, llegan personas que a veces no tienen ninguna formación ni experiencia en estas materias y llegan a hacer exámenes, a tomar muestras. Se da un poquito todo este tema comunicacional que a veces escapa por lejos con contar con algún tipo de evidencia científica. Entonces, aparece aquí en este momento que hay un informe que revela contaminación en todos los colegios de Puchuncaví. El análisis elaborado a petición de la Subsecretaría de Educación da cuenta de una situación que hasta ahora solo había sido noticia en La Greda: la presencia de metales como plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico y zinc. El documento fechado 7 de octubre pasado busca determinar una mejor ubicación para el conocido establecimiento, lo quieren a solicitud de la población, cambiar de lugar. Sin embargo, lo que arroja es una situación compleja, que son 14 colegios analizados presentan elementos nocivos para la salud. Lo que se encuentra en mayor proporción
es el cobre, tomando en cuenta suelo y polvo en la greda, pero solo en suelo dio valores similares para todos los colegios. El cobre en concentraciones altas puede producir náuseas, vómitos, diarrea, ¿ya? Esto es lo que aparece en los medios. Las personas describen cuando tienen estos síntomas de intoxicación aguda, que hay muy mal olor, que es un olor a huevo podrido, lo tienen muy nítidamente. Sin embargo, la contaminación por azufre tiene características de olores diferentes. O sea, había una discrepancia entre la clínica y los olores que describen las personas que consultan y la contaminación por azufre, que es la que se supone que era la causante de esta sintomatología. Y luego, cuando se hace el estudio ambiental, se descubre que las contaminaciones más altas que hay son de otras sustancias químicas que no son a las que se puede atribuir la consulta de las personas que sufrieron la intoxicación aguda. Hay una complejidad en términos de qué análisis realizar para poder corroborar si esta contaminación ambiental es la que está produciendo la sintomatología en las personas. Por otro lado, ustedes ven en el mapa que hay una cantidad de empresas que pueden ser las que están originando esa contaminación y que por lo tanto no es fácil dilucidar cuál es en verdad el agente químico que está actuando y generando este problema de salud. Hay muchas protestas ciudadanas en esta zona de la greda, bueno, hasta el día de hoy, porque son muchas las alternativas de contaminación que tienen. Es una zona tremendamente contaminada. En una de las protestas los habitantes de la greda decían claramente que si sacaban la escuela, porque por un lado había agrupaciones de personas que pedían sacar la escuela del lugar. Sin embargo, cuando se hizo la evaluación ambiental, habían varios colegios que tenían algún grado de contaminación, pero que eran diferentes, no eran por los mismos agentes. Y en un primer lugar pedían el cambio de la escuela. Sin embargo, hay una población grande que tenía los hijos estudiando ahí, no querían que sacaran el colegio del lugar. Dado que hay una contaminación bastante extensa que no alcanza solamente esta escuela. Se realiza una evaluación ambiental de la zona de metales pesados en polvo, en suelo. Se evalúa, también se define algunos de los contaminantes ambientales, algunos de los cuales se describe su condición de carcinógeno. Se realizan varios estudios epidemiológicos. El Instituto de Salud Pública entrega resultados de estudios que determinan grados de exposición a metales de los residentes en la comuna de Puchuncaví al Ceremi del Medio Ambiente de la Quinta Región. Se pueden revisar los resultados del estudio en esa página del Instituto de Salud Pública. La relocalización de la escuela La Greda, los resultados de la evaluación ambiental. En 2011, decenas de niños de la escuela local resultaron intoxicados. Hoy tienen un nuevo colegio, pero no descartan sufrir otro evento. Eso dado que, como vimos, había una amplia contaminación por sustancias ambientales. El gobierno anuncia hoy una serie de medidas en conjunto con industrias de la zona. El estudio del Ministerio del Medio Ambiente revelará el actual estado de los suelos, aguas y del aire en la bahía de Quintero, el mercurio 30 de marzo del 2011, estudio realizado por la Fundación Chile y el resultado de la ubicación de la nueva escuela de La Greda. Bueno, finalmente se reubicó a los niños, se reubicó la escuela. Sin embargo, como ustedes saben, La Greda y todo el sector de Puchuncaví tiene altos niveles de contaminación de distintas sustancias químicas.